Les digo para que sea un día que mediante la palabra no es tan importante quién da la palabra, sino Dios quien da la palabra. Entonces les bendigo para que en este día de hoy puedan escuchar no a una persona más predicar o a alguien diferente predicar, sino que puedan escuchar la voz de Dios. Porque Dios da la palabra por un propósito, para que esa palabra se cumpla en el campo. Entonces les bendigo para que en esta época, la semana pasada pudimos ver perfectamente en Latinoamérica, en Ecuador y en diferentes países, ¿qué está pasando? Lo que la Biblia está profetizando desde antes de que nosotros incluso existiéramos. Entonces, la gente del mundo nos sorprendemos por los problemas. ¡Ay! 600 personas muertas. Un problema, un desastre, una catástrofe. Pero el pasaje de hoy, a mí me sorprendió este pasaje porque dice, y si quedare a una décima parte, eso será destruido. ¿Qué quiere decir? Que no es solamente el desastre que está ahora, no es solamente la maldición que vive en día, va a ser más destruido aún. Pero ahí es donde tenemos que buscar la misión que Dios nos ha dado a nosotros. Dios nos eligió como el remanente. Ahora, ¿qué es un remanente? Es el que queda, el que ha quedado, el que quedará y el que va a hacer que otros queden a través de su propia vida. Entonces les bendigo para que ustedes de verdad entiendan que somos los remanentes que Dios ha preparado, ha escogido y ya nos ha enviado a este lugar, en este tiempo, para que seamos las personas que paremos esos desastres. Entonces, les bendigo para que no sea un domingo más que vengamos a recibir solamente la gracia de Dios. La gracia de Dios la necesitamos para vivir día a día. Pero no porque yo vaya a recibir la gracia de Dios voy a recibir más gracia. La gracia es un don divino. Es únicamente dada por Dios, por su amor. Entonces, les bendigo para que no vengan al culto un día a la semana más. Ay, como estoy tan herido, como tengo tantos problemas con mi esposo, con mi esposa, con mi trabajo, con mis hijos, con el jefe, voy a recibir un poquito de gracia. El culto no es eso. El culto es que yo mi vida la ofrezca completamente delante de Dios. La palabra de Dios no la tengo que recibir para recibir gracia. O para que esa palabra que yo quiero recibir responda a lo que yo quiero que responda. Dios no da la palabra a cualquier persona. Dios no da cualquier palabra a cualquier persona tampoco. Dios da absolutamente su palabra. Es eterna. Y sigue viva, como dice en Hebreos 4:12, es viva y eficaz. Ahora, soy yo tengo que hacerme esa pregunta cada vez que ofrezca el culto. ¿Soy yo la persona que en el día de hoy va a tomar la palabra del pacto eterno de Dios para que en este día Dios la revele a través de mi vida? ¿De verdad somos esas personas? ¿Creemos que somos esas personas o no? Pues les bendigo para que cuando vengan a ofrecer el culto y que todos los días en sus casas tomen la palabra del pacto eterno de Dios. No tome la palabra que me refresque a mí, mi picazón que tengo aquí. Que no tome la palabra que me apetece, que yo quiero que se cumpla de esta manera para solucionar lo que yo veo que es un problema. La palabra de Dios está dada para solucionar el problema fundamental del ser humano. Entonces, que en esta época de desastres, de maldiciones, de peleas, de guerras, de terremotos, de volcanes en erupción, que no sabemos lo que va a pasar ni cuándo va a pasar, no busquemos la palabra para solucionar ese problema. Porque la palabra de Dios dice que será más destruido. Es una profecía que ya está en la palabra de Dios. Entonces, no nos tiene por qué extrañar que eso pase. Pero no podemos quedarnos tampoco sin más. Tenemos que ser las personas entendiendo que Dios dice que será destruido, pero que hay una décima parte que no va a ser destruida. Les digo para que aunque parezcamos pocos, aunque parezcamos débiles, hay un secreto para que los débiles, que los que somos pocos, podamos vencer a lo grande, podamos vencer al mundo. Y ese es el secreto de Jesucristo. Por eso les bendigo en el día de hoy, para que como Isaías, en este pasaje, después de tanto sufrimiento, de tanta persecución, de enfrentar a la muerte, él se puso delante de Dios queriendo morirse. Señor, quítame la vida, decía. Pero Dios no había ni siquiera comenzado en ese momento. Y nosotros estamos tan llenos de nosotros mismos que si no funciona como nosotros queremos, no queremos morir. Sin ni siquiera haber dejado a Dios comenzar a realizar su obra y a cumplir su obra en nuestras vidas. Por eso les bendigo, para que ese pacto eterno que Dios ya les dio a cada uno de ustedes, lo puedan restaurar, lo puedan disfrutar y lo puedan transmitir correctamente con el poder del Evangelio. Porque únicamente Dios es quien da el pacto. Y únicamente Dios es quien guarda y cumple ese pacto. Entonces, ahora, ¿mi vida dónde está?
Yo siempre me tengo que preguntar eso. ¿Cuál es mi estado espiritual? ¿Cuál es mi vida? ¿Estoy de verdad disfrutando de esa obviedad de Cristo continuamente? ¿Estoy de verdad disfrutando de que solamente Jesús como el Cristo es la única solución a mi problema original, que es la separación de Dios, por la cual han venido todos los demás problemas y están veniendo los desastres en el día de hoy? Yo estoy día a día disfrutando de eso. Les digo para que día a día comprueben eso, confirmen eso, se diagnostiquen mediante Cristo. Ya no hay nada más que recibir. Lo único que tenemos que hacer es disfrutarlo. Juan 19:30 dice, consumado es. Si Cristo vino a esta tierra para solucionar el único problema que nadie más podía solucionar, ¿por qué los seres humanos queremos solucionar algo más que pasa por no haber solucionado ese problema original? Les digo para que entiendan la obviedad de Cristo. En Juan 6:26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque hayáis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo sabía que esas multitudes, esos 3.000, esos 5.000 que le seguían para comer. ¿Por qué? Porque el mayor problema de esa época era que no tenían para comer. Le seguían enfermos, leprosos. ¿Por qué? Porque no habían doctores que pudieran sanar eso. Pero Jesucristo no es necesario que viniera a esta tierra para sanar a leprosos, ni a enfermos, ni para hacer pan, una multiplicación de comer a 5.000 personas. Ese no es el objetivo por el que Dios llamó y mandó a Jesucristo a esta tierra. Entonces, les bendigo para que no seamos como esas personas de Juan 6:26. Que no estemos buscando solamente a Jesús como un sanador, nada más. O como alguien que me alimenta a mí. ¿Por qué? Porque mañana voy a tener que volver a comer otra vez. Pero Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Y el que de mí come, nunca jamás tendrá otra vez hambre. Les digo para que podamos saciarnos correctamente y podamos experimentar quién es Jesucristo. Jesús no es quien soluciona el problema que yo quiero solucionar. Jesús es el nombre y Cristo es el trabajo, el oficio que vino a realizar, que vino a cumplir esta tierra. ¿Cómo qué? Como el verdadero sacerdote. Voy a leer un pasaje más. En Hebreos 7, del 22 al 28 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar más. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. No tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo. Por esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Les bendigo para que entiendan que Jesús vino como el Cristo para ser no un sacerdote, sino el verdadero, el único sacerdote que derrumba, que arraiga completamente, que erradica completamente ese pecado. Esa maldición una vez y dice para siempre. Entonces, si yo estoy disfrutando de que Jesús es mi Cristo, como ese sacerdote, ya no tengo que tener miedo a ese pecado. Ahora, tengo que tener la seguridad y la evidencia de que Jesús sea mi Cristo. No el Cristo, sino que sea mi Cristo como ese sacerdote. Y no solamente como el sacerdote, sino en Juan 14:6 es el único camino, la única verdad y la única vida. Les bendigo para que diariamente puedan experimentar que es el único camino. La gente no sabe dónde ir para hacer algo más, para solucionar su problema. Pero nosotros ya tenemos el camino que nos lleva hacia Dios. La gente, por no conocer la verdad, trata de pensar en la filosofía, en la ciencia, en las buenas obras, en la medicina, en la economía, pero no son el camino. Y menos son la verdad. Es la única verdad que nos hace entender que Él mismo es ese camino que nos lleva hacia Dios. Por eso les bendigo que durante esta semana y todos los días de su vida restauren esa misión. Nuestra misión es entender esto correctamente. Nuestra misión es disfrutar esto correctamente. Y lo mejor es transmitir esto correctamente. Y no solamente esto, sino que puedan disfrutar de que Jesucristo es mi verdadero Rey. El Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo.
Que esa palabra entre continuamente en nosotros y nos haga entender que yo no tengo que tener ya más temor a eso que tenía temor cuando era niño. Por causa de la separación de mis padres, por causa de un abuso, por causa de una incompetencia que tenía. Eso ya se ha acabado ahí. Porque Jesús, como el Cristo, vino como mi Rey. El cual, cuando yo estaba en ese problema de incompetencia, de inseguridad, de incredulidad, estaba bajo la influencia de Satanás. Pero ahora estoy bajo el poder de Jesucristo, que ya ha quebrantado completamente el poder de Satanás. Les bendigo para que no sean jamás engañados. Que disfruten de que de verdad Jesús, como el Cristo, es verdaderamente su Rey. Y que puedan entender correctamente la verdadera bendición. Que sean las personas que no quieran recibir la bendición, sino que Dios no tenga más remedio que decir, esta es la persona que yo tengo que bendecir. Amén. Es imposible que yo no bendiga a esta persona. Así tiene que ser mi vida espiritual. ¿Cómo voy a dejar de bendecir a esta persona continuamente si no trae nada más que respuestas y bendiciones para que el reino de Dios se establezca? Por el contrario, los cristianos vienen a la iglesia, Señor, dame, Señor, quiero, Señor, necesito, Señor, yo. Y luego dicen que no hay respuestas. Tenemos que tomar primeramente la palabra del pacto de Dios. Para eso tenemos la palabra de Dios, que es la Biblia. Y esa palabra es una palabra que Dios da para una única cosa. ¿Para qué vino Jesucristo? Para deshacer las obras del diablo. Para solucionar el problema original. Entonces, si yo entiendo eso, Dios me va a dar la palabra que se va a cumplir, indudablemente. No importa en la situación que sea. ¿Y esa palabra? Ah, claro, es que como yo tomo esa palabra es que se va a cumplir. No. Dios es quien da la palabra. Dios es quien la guarda, quien la protege y el único que la puede cumplir. Ahora, les bendigo para que estén en el estado espiritual en el cual, en esta época, puedan ver dónde ustedes están ya ahora. En el campo de la política, de las universidades, de las fábricas, con las personas que están de otras nacionalidades a nuestro alrededor. ¿Por qué Dios nos ha puesto aquí? ¿Por qué Dios nos trae hasta Corea tan lejos? ¿No hay tantos países en todo el mundo para poder ir? Yo no sé si ustedes piensan esto, pero yo de vez en cuando lo pienso. ¿Por qué tiene que ser Corea? ¿Por qué? Porque en esta época Dios ha decidido utilizar a Corea para restaurar este movimiento de evangelismo bíblico. No es seguir a un ser humano, que está bien, pero eso es algo más. Jesús, como el Cristo, no vino para eso. Y el movimiento de evangelismo que el pastor Río en esta época está restaurando no es síganme a mí, es sigan el pacto de Jesucristo que la palabra de Dios dice. Que disfruten que todos los días Jesús, como el Cristo, está con ustedes. Entonces les digo, para que no sigamos a una persona más. No, es que este pastor es... ¿Y si mañana no es, qué voy a hacer? Es que hoy dice... ¿Y si mañana se equivoca, qué pasará? Que sigan... No quiero decir que no escuchen la voz de las personas que están por encima de ustedes, o por debajo, o por sus lados, sino que dentro de todo eso tenemos que escuchar la voz de Dios. El problema es que los cristianos, los hijos de Dios, por no escuchar la voz de Dios, llegamos a fracasar. Y nosotros somos los que traemos los desastres a la iglesia. ¿Por qué? Porque trabajamos dentro de la iglesia como trabajamos en la fábrica, como trabajamos en la empresa, como trabajo en la oficina y como hago en mi casa las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que esto no es mi casa, esto es el templo de Dios. La iglesia no es el edificio, somos las personas. Es que esta persona como... No, la misma gracia que esa persona necesita es la que yo necesito diariamente para sobrevivir. ¿Cómo puede ser que esté con los problemas que... Y si no hubiera escuchado el Evangelio, ¿cómo estaría? Si estás escuchando esto, si no lo hubiera escuchado, ¿cómo estaría? Tenemos que pensar por el lado opuesto. ¿Y qué problema hay? Que no reconocemos la soberanía absoluta de Dios. ¿A Dios piensan que se le escapa que esa persona sea con ese temperamento que tiene? Es que es un dominante, hace lo que quiere siempre. Entonces Dios se equivoca y le deja que haga lo que quiera porque Dios estaba durmiendo una siesta en ese día y no se dio cuenta, ¿verdad? Es que no me hace caso. Es que Dios no sabía en ese momento lo que pasaba. Entendamos que aunque cosas aparentemente sean incorrectas, Dios tiene una soberanía absoluta. Y si yo soy la persona que en medio de ese problema toma el pacto que Dios da en esa época, en esa situación, en ese problema, no importa que esa persona sea incorrecta. ¿Por qué? Porque vemos en la palabra de Dios en 1 Reyes 18 como Abdías era un siervo del rey Acab. El rey Acab mataba a todos los profetas de Jesucristo en aquella época. Mataba a todos los profetas. Y era un alto cargo militar dentro del palacio del rey que mataba a todos los profetas. ¿Y él qué hacía por otro lado? Alimentó
y sustentó a 100 profetas. Dice que en 2 lugares, de 50 en 50, los preparó y los alimentó. ¿Y qué quiere decir? ¿Que el rey Acab a lo mejor no sabría que eso pasaba? Por supuesto que lo sabría. No eran ni una ni 2 personas, eran 50 en aquella época. ¿Pero qué quiere decir? Que hay algo absoluto. Abdías era la persona que Dios había preparado para ayudar en ese momento a Elías, para que Elías restaurara el movimiento de la palabra de Dios. Entonces les bendigo para que no hace falta que estén aquí en el púlpito hablando de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios se cumpla. El lugar donde Dios me ha puesto ahora a mí es el mejor lugar. Es el lugar necesario. Es el lugar absoluto donde yo me tengo que levantar. Y si es un lugar visible, gloria a Dios. Y si no es, también gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio no se trata de saciarme a mí mismo. Lo único que me puede saciar a mí es Cristo únicamente. Entonces les bendigo para que puedan entender eso. Que la devoción no es para... ¡Ah, qué bien lo he hecho! La medalla ahí, como los coroneles que tienen 200 medallas. Y están bien. Pero no es, el Evangelio no es ser un cargo con medallas aquí en el pecho. Porque a mí, en las guerras dan medallas a veces a las personas difuntas. Yo lo veo un poco ilógico porque está muy bien, hizo una vez algo muy importante esa persona. Pero yo pienso que es más importante que el día a día podamos hacer algo importante. No solamente por una vez que hiciéramos una cosa muy grande. No. Eso está bien, pero es mejor hacer con constancia lo que Dios desea. Lo que Dios necesita en esta época. Entonces les bendigo para que a través de todas las situaciones ustedes puedan descubrir lo que Dios desea. ¿Cuál es el plan de Dios en cada situación? Y que puedan, a través de todas las situaciones, testificar, evidenciar que Jesús es ¿quién? Mi Cristo. Es mi dueño, es mi Señor, es mi Rey, es mi profeta, es mi sacerdote completamente. Y que busquen la razón absoluta por la cual Dios no tenga más remedio que bendecirles. No busquen la bendición para saciar esa necesidad personal, o económica, o matrimonial, o social, o psicológica que tenemos a veces. Sino que busquen la razón que Dios absolutamente tiene. En el pasaje de hoy, no lo hemos leído por tiempo, pero si luego pueden ir a casa y leer el capítulo entero de Isaías 6, es cortito. Cuando Isaías le pide a Dios que le quite la vida, Dios le dice algo importante. Le dice, ¿a quién enviaré yo? ¿Y quién irá por nosotros? Pero Isaías entendió que Dios le estaba llamando, que Dios le había elegido para cumplir su plan, que fuera un testigo de la salvación, que Dios quiere cumplir. Entonces, que ustedes puedan entender correctamente cuál es el llamado que Dios les ha dado. ¿Cuál es el lugar que Dios les ha dado para cumplir ese llamado? A lo mejor es un lugar que es invisible, pero quizá ese lugar invisible es más importante que los que son visibles. Entonces, les bendigo para que en cada lugar que estén puedan ver la realidad espiritual. Puedan, primeramente, diagnosticar y analizar cuál es su estado espiritual personal. ¿Cuáles son los pensamientos que yo he tenido? ¿Cuál es mi estándar? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi dirección? Que cambie completamente por la dirección, por el estándar, por el deseo y el objetivo de Cristo nada más. Y no solamente su propio estado espiritual, sino el estado espiritual de su familia, de la línea familiar, las maldiciones generacionales que han acontecido hasta ahora. No es el problema de las personas. No es el problema económico, social o sociológico que tienen las personas ahora, sino es la separación de Dios que les lleva a ese problema. Y si nosotros ya poseemos ese pacto, tenemos que analizar la región correctamente. Tenemos que analizar nuestro país personalmente y el país donde estamos. ¿Para qué? Para ver la razón absoluta de por qué ha llegado a venir ese problema. Es que ha venido una crisis. La crisis no viene así de repente, de la noche a la mañana. Hay un trasfondo histórico y espiritual, sobre todo, por el cual llega eso. Personalmente, familiarmente, regionalmente y nacionalmente. Entonces, les bendigo para que entiendan correctamente eso. Que vean la ideología, la cultura, las tradiciones. Y puedan cambiar esa ideología, esa cultura, esas tradiciones y esa educación por el Evangelio. Porque Dios les puso en esos lugares a ustedes para cambiarlo. No para que estemos quejándonos de que esto está mal y lo otro está mal, sino con el pacto eterno de Dios, que yo sea el protagonista de cambiar eso. Pero no que yo lo haga, sino que yo tome el pacto de Dios para que Dios, que me ha puesto a mí ahí, Él mismo lo cumpla a través de mi vida. Y que seamos las personas, en conclusión, que podamos ser guiados por el Espíritu Santo en todo. La palabra de Dios dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él
os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Hay gente que dice, es que no sé qué tengo que hacer, es que no sé cómo tengo que hacer las cosas, es que no sé por qué hacer las cosas, es que no sé qué estudiar, es que. Pero la palabra de Dios está diciendo que si el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros, nos hará saber las cosas que van a venir, por adelantado. Por eso les bendigo, para que tomen este pacto correctamente delante de Dios. Y puedan ser las personas las cuales, por adelantado, podamos parar esos desastres espirituales que están aconteciendo allá. Que los desastres que pasan en el país de Corea ahora, o en nuestros países hispanohablantes, no son por otra cosa, sino que yo, como hijo de Dios, no he tomado la palabra. Yo, como hijo de Dios, no he guardado esa palabra. No he orado con esa palabra. Y no he aplicado la palabra en mi vida, no la he puesto en práctica en mi vida, para que Dios, con ese pacto eterno, pare esos desastres. Entonces, ¿la culpa qué es? Mía. ¿La responsabilidad de quién es? Mía. No es ni de los políticos, ni de otra cosa. Porque Dios, esta misión del Evangelio, al único sitio que la entregó es a la Iglesia, a su cuerpo. Por eso les bendigo para que restauren correctamente ese pacto. Y tengan correctamente el valor del Evangelio. Que podamos entender. Juan 1.14 dice que ese verbo se hizo carne. Es Dios, pero se hizo carne para solucionar el problema del ser humano. Que entiendan eso correctamente. Que disfruten correctamente del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Tomar la palabra de Dios. Porque Dios la va a cumplir. Y en Efesios 6.18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que seamos las personas que continuamente, sin parar, sin cesar, estemos orando. ¿Cómo puede ser eso? Cuando les duele el estómago, se rompen un pie o les pasa algo fuerte, ¿piensan en eso todo el día o no? ¿Piensan que tienen que tomarse el medicamento? ¿Piensan que tienen que ir al hospital a ponerse la inyección? ¿Piensan continuamente en eso o no? Entonces, si espiritualmente necesitamos esa llenura del Espíritu Santo, ¿por qué no pensamos continuamente en ser llenos del Espíritu Santo? Es que estoy demasiado ocupado y no he tenido tiempo para... Quiere decir que tenemos que cambiar la prioridad de nuestras vidas. Mi prioridad es espiritual. Mi trabajo no es estar en la oficina trabajando 10 horas al día, ni trabajando 10 horas en la fábrica, ni estudiando 10 horas al día. Ese es mi trabajo secundario. Mi trabajo prioritario tiene que ser tomar el pacto de Dios para que Dios, quien da la palabra, para que ese problema espiritual, ese problema fundamental sea solucionado, se cumpla a través de mi vida. ¿Cómo? A través del trabajo que estoy haciendo, a través del estudio que estoy haciendo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué quiere decir? Que el evangelismo no lo hago yo. ¿Por qué no funciona el evangelismo? Porque como yo soy el anciano, yo tomo la palabra, como yo soy un pastor, como yo soy el que tomo... No, yo no tomo la palabra. Dios me da a mí su palabra. Porque desea que en el lugar que Él me ha puesto, esa palabra que Él mismo da se cumpla. Entonces les bendigo para que no solamente quieran ser testigos en el campo. El evangelismo, ¿saben cuándo empieza? Cuando tomo la palabra de Dios. En este momento que estoy aquí sentado, tomando la palabra de Dios, es cuando comienza el verdadero evangelismo. ¿Por qué? Porque es el momento que Dios da su palabra para que yo la tome, para que yo ore y que Él la cumpla. Entonces les bendigo para que sean sus vidas como lo fue José. Dice Génesis 39.2, con esto concluimos, dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y en Génesis 39.21 dice: pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Fue vendido como esclavo primeramente, pero Dios le dio gracia. Fue acusado falsamente, y fue encarcelado, pero Dios, ¿qué dice otra vez? Le dio gracia. Y por eso Dios le prosperó en todo lo que hacía. Entonces, que tengan en mente que nuestro objetivo prioritario, nuestra misión, es testificar que Jesús es el Cristo, y que es la solución única al problema verdadero. ¿Y qué tenemos que hacer con eso? Evidenciarlo día a día. Y tengan en cuenta que como iglesia, la iglesia principal, y nosotros también debemos de participar como iglesia que somos, los días 9 y 10 de mayo, lunes y martes, la iglesia principal estará haciendo un campamento de evangelismo. Entonces, los días 9 y 10 de mayo, tenganlo en cuenta, para que desde ahora, desde el día de hoy, cuando regresen a casa, hagan una lista de personas por las que puedan estar orando. Los compañeros de trabajo, los vecinos, los compañeros de estudio, personas que aunque no hablen mi propio idioma, no importa. Acá vendrán personas de diferentes idiomas, de diferentes
culturas y hay pastores en diferentes idiomas, en japonés, chino, inglés y en diferentes idiomas, en español por supuesto, y se puede ir a predicar el Evangelio, aprovechando que ustedes son una puerta para estar donde Dios ya les ha puesto. Es que yo no sé cómo predicar, no importa, apunte el nombre de esa persona y ore durante 2 semanas. Y facilítennos los nombres de las personas para que oremos por ellos también. Y que los días 9 y 10, a través de ustedes, que son esas puertas, podamos ir a visitar a esas personas y podamos darles el Evangelio. Y que Dios sea el que haga su obra. Entonces, que tengan en cuenta esto, que de verdad, Hechos 1:8, solamente seamos llenos del Espíritu Santo. Para que Dios, que da su palabra, sea cumplida a través de nuestras vidas, para ser los testigos de que Dios, en el lugar que nos ha puesto, va a parar los desastres, las maldiciones, que no son los visibles a los ojos, sino son los desastres espirituales que están aconteciendo. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que restauren esa misión que Dios les dio, ese pacto que Dios les dio, y que lo tomen día a día, para que Dios lo pueda cumplir. Oremos. Señor, te damos gracias por que solamente Jesús, como el Cristo, es la única solución al único y verdadero problema fundamental del ser humano, Señor. Ayúdanos a ser las personas las cuales tomemos correctamente tu pacto, podemos correctamente tomar la palabra eterna, la cual tú mismo vas a cumplir a través de nuestras vidas en el lugar donde tú nos has puesto, Señor. Que podamos ser esos discípulos, esas atalayas firmes, las cuales tomemos correctamente la palabra y podamos ver como tú mismo, que eres quien das la palabra, y Cristo mismo, que es esa palabra que nos la has dado, que tú mismo la vas a cumplir, Señor. Que podamos ser los obreros, que día a día podamos estar restaurando el estado espiritual, que podamos estar restaurando el pacto de Jesucristo en nuestras vidas diariamente, para poder ser las personas que podamos estar siendo los testigos de parar los desastres espirituales y como consecuencia de esos desastres espirituales, los desastres físicos que están aconteciendo, que podamos ser esos obreros que podamos parar esos desastres como el remanente que tú nos has llamado en esta época, Señor. Danos la gracia, la fuerza, el poder espiritual para poder tener la dirección de nuestras vidas correctamente y que no perdamos en ningún momento la misión que tú nos has dado, que es que todos se salven mediante el nombre de Jesucristo, Señor. Danos la fuerza, la gracia, el poder espiritual, la revelación, y que podamos ser llenos y guiados por el Espíritu Santo en todo momento, Señor, para glorificar tu nombre y establecer tu reino. Te damos gracias y oramos en el nombre del Señor Jesucristo, quien nos da la palabra y la cumple. Amén. Amén.